Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En esta primera clase teórica de la asignatura de Epistemología General vamos a tratar de presentar la materia, vamos a dar el marco general de la propuesta y después nos vamos a meter con algunos de los temas de la unidad 1. Vamos a tratar de responder inicialmente a la pregunta de qué es la ciencia, vamos a conocer algunos de los estudios metacientíficos que reflexionan sobre esta. Vamos a aprender algunas de las características del conocimiento científico. Vamos a ver un poco sobre la clasificación de las ciencias y los contextos de la práctica científica. Bien, la materia epistemología general entonces se ubica en el primer cuatrimestre del primer año de la carrera de psicología. Comparte cursada con las materias Filosofía del Hombre, Introducción a la Psicología y GRAP 1, y se encuentra dentro del área de investigación en psicología. Otras asignaturas de este área son Introducción a la Investigación Psicológica, Estrategias de Investigación en Psicología, Instrumentos de Exploración Psicológica 1, Instrumentos de Exploración Psicológica 2 y Epistemología de la Psicología. ¿Cuáles son los objetivos que nos vamos a plantear en esta cursada? Básicamente vamos a tratar de reconocer los rasgos que caracterizan al conocimiento científico y que lo diferencian entonces de los otros tipos de conocimiento que existen. Vamos a tratar de comprender cuál es el papel central que tiene el discurso científico en nuestras sociedades actuales. Nos vamos a ocupar de caracterizar y comparar a las principales corrientes epistemológicas. Vamos a reflexionar sobre los alcances y las limitaciones del conocimiento científico. Vamos a ponderar cuáles son los aspectos sociales, éticos y políticos que subyacen a toda práctica científica. Y todo esto nos va a servir para intentar entender la importancia que tiene la reflexión epistemológica tanto para el aprendizaje como para el ejercicio de la psicología. ¿Qué es entonces la epistemología? En este curso vamos a considerar que los términos epistemología y filosofía de la ciencia, a pesar de que algunos autores plantean algunas diferencias entre ellos, son sinónimos. Por lo tanto, podemos definir entonces a la epistemología como una disciplina filosófica que se ocupa específicamente de estudiar el conocimiento científico. Bien, ahora, ¿qué es esta ciencia de la cual se ocupa la epistemología? Para empezar, es muy difícil arriesgar una definición. De hecho, en toda la cursada vamos a ver distintos autores que van a plantear distintas posturas sobre la pregunta ¿qué es la ciencia? Inicialmente, podríamos aproximarnos de la siguiente manera. Podemos entender a la ciencia de dos maneras. Una como una actividad humana, como una práctica, o sea, la ciencia sería aquello que hacen los científicos en su práctica cotidiana. Esto es entender a la ciencia como un proceso, como una actividad. Otra forma de abordarla es entender a la ciencia como un cuerpo de conocimientos, o sea, como un conjunto de saberes que tiene algunas características particulares que lo distinguen de otros saberes. También es necesario distinguir a la ciencia de la tecnología. La tecnología en este momento es omnipresente y pregnante en nuestras vidas y si bien se encuentra estrechamente interrelacionada con la ciencia, son conceptos diferentes. La ciencia se encuentra más relacionada con la necesidad del hombre de comprender el mundo y la tecnología se encuentra más relacionada con la necesidad del hombre de modificar la realidad en la que se encuentra. Una nota fundamental del conocimiento científico en nuestros tiempos es el papel preponderante que tiene el discurso científico en nuestra sociedad. La ciencia es uno de los fenómenos culturales más importantes de nuestro tiempo y el discurso científico ocupa un lugar inédito en la historia de la humanidad en el marco de cómo explicamos la realidad que nos circunda. De hecho, es una de las actividades culturales que goza del más alto reconocimiento y prestigio. Si la ciencia es lo que estudia, lo que elucida la realidad, ¿quién estudia entonces la ciencia? Bueno, la respuesta es que la ciencia es estudiada por los llamados estudios metacientíficos. Los estudios metacientíficos constituyen un saber de segundo orden
sobre un saber de primer orden que constituye la ciencia. La epistemología, entonces, está en el plano de un saber de segundo orden o metateoría que reflexiona sobre un saber de primer orden que hace teoría sobre la realidad o base empírica. En este sentido, por ejemplo, la psicología estudia los fenómenos psicológicos y la epistemología de la psicología estudia cómo la psicología estudia los fenómenos psicológicos. Los estudios metacientíficos más conocidos son la filosofía de la ciencia o epistemología, la psicología de la ciencia, la sociología de la ciencia y la historia de la ciencia. Si decimos entonces que la ciencia es un tipo de conocimiento, es porque posee determinadas características que permiten distinguir a este tipo de conocimiento de otros tipos de conocimiento, como pueden ser, por ejemplo, el religioso, el filosófico o inclusive el del sentido común. El conocimiento científico es un conocimiento descriptivo, explicativo y predictivo. Si bien a la ciencia le interesa la recopilación y la descripción de los hechos, no se conforma con esto y pretende explicarlos a partir de subsumir lo particular en lo general mediante leyes. Al mismo tiempo, utilizando estas leyes, también pretende anticipar hechos que todavía no ocurrieron mediante la predicción. La ciencia también constituye un saber crítico. Esto significa que es un tipo de saber que se cuestiona y se corrige permanentemente a sí mismo, no dando nada por sentado, alejado de la fe y el dogma. En este sentido, la ciencia constituye un pensar interrogante y su tarea más propia es la de preguntar. Presupone una primacía de la pregunta y una apertura del hombre a lo no sabido. Otra característica del conocimiento científico es ser un saber fundamentado lógica y empíricamente. Respecto a la fundamentación lógica, lo que podemos decir es que se trata de la exigencia de que una teoría sea coherente en relación a la relación lógica que tienen sus proposiciones. Respecto de la fundamentación empírica, esto significa que las afirmaciones de la ciencia se basan en la contrastación empírica. Toda afirmación de la ciencia debe ser contrastada entonces con la experiencia. El conocimiento científico es también un conocimiento metódico, porque se supone que este conocimiento se obtiene a partir de seguir una serie de pasos preestablecidos que constituyen el método científico. Es sistemático, porque se le confiere a la ciencia la propiedad de ser un sistema, en el sentido de constituir un conjunto ordenado de elementos, básicamente de proposiciones relacionadas lógicamente entre sí. Posee también la característica de tener un lenguaje claro, preciso y comunicable, a diferencia del lenguaje de la vida cotidiana. Por último, la ciencia constituye un saber con pretensión de objetividad. Por objetividad debe entenderse la capacidad del sujeto de elevarse por sobre todo condicionamiento histórico y subjetivo para tomar la distancia suficiente respecto del objeto a conocer y adoptar el punto de vista de un observador neutral. Como esta tarea planteada de esta manera resulta imposible, hablamos de pretensión o aspiración de objetividad. El campo de la ciencia está constituido por disciplinas diversas, por eso podemos hablar de una clasificación de las ciencias. La primera clasificación que podemos hacer es la que divide a las ciencias en fácticas o empíricas y formales. La diferencia entre estos dos tipos de ciencia es que las ciencias fácticas o empíricas se ocupan de entes empíricos, es decir, de entidades reales que ocupan un lugar en el tiempo y en el espacio, a diferencia de las ciencias formales que se ocupan de entes formales carentes de contenido empírico. Por ejemplo, las ciencias formales como la lógica o la matemática, los términos lógicos, los números, por ejemplo, no tienen una existencia real en el mundo empírico, a diferencia de las montañas, los planetas, las moléculas, objetos propios de las ciencias fácticas, que sí lo tienen. Por ende, las verdades de las ciencias fácticas van a ser verdades contingentes, que van a ser
necesariamente obtenidas mediante la contrastación empírica, básicamente a través de la observación y la experimentación, a diferencia de las verdades de las ciencias formales, que son verdades necesarias porque se obtienen mediante el método de demostración lógica. Como decíamos, dentro de las ciencias formales encontramos básicamente a la lógica y a la matemática, y dentro de las ciencias fácticas encontramos otra división que tiene que ver con lo que son las ciencias naturales, la física, la química, la astronomía, la biología, la geología, y por otro lado las ciencias más relacionadas con los fenómenos culturales humanos, como son la psicología, la sociología, la antropología, la economía, la lingüística. Desde el campo de la epistemología se suele hablar de los denominados contextos de la práctica científica. Básicamente, y a partir de la obra de un epistemólogo que se llama Hans Reichenbach, se ha postulado una separación entre los contextos de la actividad científica, teniendo por un lado el contexto del descubrimiento, que es aquel contexto en que a los científicos se les ocurren, generan, crean los distintos conceptos, hipótesis, leyes, teorías, dadas ciertas circunstancias o condiciones que pueden ser de diverso tipo. Y por otro lado, el contexto de justificación, que es donde estas teorías, conceptos, hipótesis fueron creados, deben ser justificados, contrastados con la realidad, probados, probada su validez, su legitimidad. Esta separación de contextos tajantes supone que para algunos epistemólogos deban ser abordados los contextos por disciplinas metateóricas distintas, digamos, las relativas al contexto de descubrimiento mediante la psicología de la ciencia, la historia de la ciencia, la sociología de la ciencia, especialmente, mientras que la concerniente al contexto de justificación sería el punto de abordaje de la filosofía de la ciencia, la metodología y la lógica de la ciencia. Esta división estaría dado porque se supondría que en el contexto de descubrimiento no hay, digamos, no hay explicación racional posible, mientras que la racionalidad de la ciencia solo se encuentra en el llamado contexto de justificación. Esta separación es bastante criticada por las corrientes epistemológicas más contemporáneas, que básicamente van a decir que en realidad los contextos no se encuentran tan separados, sino que más bien se funden, se entrecruzan, e inclusive van a considerar que existen otros contextos que escapan de esta clasificación, como son los contextos de educación, de aplicación, etc. Bueno, hasta acá llegamos con este breve resumen de algunos de los contenidos teóricos de la unidad 1. Esperamos que los haya y las haya ayudado a comprender estos conceptos fundamentales y nos vemos en la próxima clase.